sí que también comentar una pequeña reseña de nuestro ponente, Cristian, y pues bueno, sean bienvenidos todos. Gracias por conectarse una vez más a esta gran iniciativa de la red de incubadoras de VM. Y bueno, me voy a permitir comentarles la reseña de Cristian Herrera. ¿Quién es Cristian Herrera? Cristian Herrera es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de México y es formador de formadores en Educación Financiera por Conducef. Ajá. Es un emprendedor, analítico y proactivo, traveler salesman, nunca ha sido empleado, desde pequeño aprendió a generar dinero y ser su propio jefe. Su experiencia es asesor profesional de finanzas personales, asesora en materia de riesgos personales, vida y gastos médicos, transmitiendo el enfoque financiero de los seguros y la prioridad para resolver la parte financiera de la vida, considerando al ahorro como una garantía de supervivencia. También es formador de formadores en finanzas personales por la Conducef para impartir talleres y conferencias para diversos públicos. El objetivo de estas, ahora sí que conferencias, de este certificado, de estos talleres, es, él comenta que necesitamos un cambio consciente en cuanto a nuestra relación con el dinero. Algunas charlas sobresalientes han sido para grandes organizaciones como Rotary, Amexme y Canaco. Es director del Grupo Especializado de Seguros y Fianzas. Una vez al mes se reúne mi grupo conformado por agentes de seguros de todas las compañías y ramos para compartir experiencias, aprendizaje y buenas prácticas, con lo cual generamos contenido de valor para los socios de la Cámara y el público en general. Ha participado 2 años consecutivos en el foro de pensiones organizado por Canaco e incontables ocasiones con temas específicos del manejo de riesgos para los grupos especializados de la Canaco. Y también es guitar dealer. Compra, vende, repara, intercambia, restaura y construye guitarras acústicas de conciertos. Es un negocio que comenzó mientras estudiaba en la Escuela Superior de Música de la UNAM, donde cursó la licenciatura en guitarra y canto. Esta actividad le ha permitido compaginar su pasión a la música con los negocios. Pues muchísimas gracias, Cristian Herrera, por ahora sí que darnos este tiempo, compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y por sumarte a esta iniciativa, ¿no?, de la red de incubadoras, y a nombre de la Universidad del Valle de México y de la doctora Aimee Gutiérrez, directora nacional de incubadoras de UVM, les damos la más cordial bienvenida a todos los que están conectados, y a ti, Cristian, de antemano, muchísimas gracias por aportar a esta iniciativa. Jimena, también, gracias por el apoyo, por compartirnos este tipo de conferencias y contenido a este programa. Y pues no me queda más que cederle la palabra y el micrófono a Cristian Herrera y pues adelante, gracias. Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a la red de incubadoras de la UVM y a Jimena de la Rosa por la invitación. Muchísimas gracias. Estamos en un momento, queridos amigos, muy especial, vamos a decirle. Yo creo que, no sé ustedes, pero yo ya me cansé de estar escuchando las noticias pesimistas, que si la recesión económica, que si habrá una recesión global, que si el Producto Interno Bruto, que si el petróleo perdió. Dense cuenta de algo. Detrás de toda esta estrategia de mantener a las personas asustadas, no sabemos realmente cuáles son los intereses que están detrás. Lo único que yo les puedo decir es que sí, efectivamente estamos en una época de crisis, efectivamente estamos viviendo una pandemia y que nunca la habíamos vivido, una emergencia que llegó de repente, que llegó sin que la esperáramos, muchos mitos, muchas fake news,
Pero quiero decirles algo, quiero preguntarles algo. Independientemente de que muchas personas están perdiendo sus fuentes de ingresos, muchos negocios están cerrando, ¿ustedes creen que en este momento hay personas que estén ganando dinero en plena pandemia? No sé, Jimena, si cómo se dan la dinámica, si se abren los micrófonos o lo hacen a través del chat. A través del chat para que haya menos distorsión de sonido. A través del chat. ¿Qué les parece? Me gustaría hacer algunas preguntas y sí quisiera que participáramos para que pudiera ser proactivo esto. Díganme ustedes, ¿ustedes creen que en este momento hay personas que estén generando recursos? Sí, dice Marco Antonio. Sí, Juan Carlos Montoya, sí, por supuesto que sí. ¿Me podrán dar algunos ejemplos? Sí, sí, Cristian Alfaro, se acaba de reunir a la reunión. Esperanza Hernández, sí. Se abrieron muchas cosas de marketing digital, o sea, Bárcenas, los mercados, dice Maite, sobre todo los negocios, las ventas digitales, las ventas de cubrebocas personalizados. Claro, en este momento les voy a poner un ejemplo. En las torres de departamentos donde vivo, son 3 torres de 11 pisos y cada piso tiene 40 departamentos, son 44 departamentos por torre. Había una fonda en la esquina y la cerraron porque no pueden estar abiertos los restaurantes donde la gente se una. Y la mujer se metió a los chats de las administraciones de las torres, ofrecer comida a domicilio casera, limpia, barata, abundante. Pues mira, le están comprando más de 100 y pico de menús al día. La señora no tiene que pagar renta por el local, no tiene que lavar platos porque además te atienden en el elevador en la planta baja, le das los toppers y después te los regresa llenos de comida. Entonces, así como el del agua, si las personas están en casa, la mayor cantidad de líquido lo tomas durante el día y durante el día estás fuera de casa. Entonces, el consumo de agua para beber es mucho mayor ahora que está la gente en sus casas. Entonces, el repartidor del agua está vendiendo el triple. Vámonos ahora a las grandes ligas. Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, está a punto de volverse el primer trillonario en la historia de la humanidad. Trillonario. ¿Por qué? Porque el señor es el dueño de Amazon y en la actualidad Amazon está trabajando a ritmos impresionantes. Vamos a ponernos a pensar en, no sé, en los restaurantes que están llevando comida a domicilio. No te la llevan caminando, ¿estás de acuerdo? Te llevan la comida en una moto. ¿Y la moto quién la vende? ¿Y quién le da mantenimiento? ¿Y el combustible? Entonces así comienza la cadena productiva. Yo lo que les quiero decir es que efectivamente todos de repente sentimos miedo, sentimos incertidumbre. Efectivamente nos está costando a algunos la frustración, aguantar la frustración de estar encerrados, en algún momento el miedo de podernos contagiar. Yo como asesor patrimonial y agente profesional en seguros, tengo varios amigos, varios clientes con póliza de gastos médicos mayores que estuvieron internados, que estuvieron hospitalizados y 2 de ellos fallecieron. Entonces fue algo pues muy estresante, muy fuerte en estos días. Sin embargo, yo sigo siendo optimista. Me he sentido muy estresado. No sé si alguien de ustedes ha tenido algún conocido, algún familiar o algún amigo que se ha contagiado o que se ha visto internado, expuesto a la enfermedad o que haya fallecido. ¿Me pueden compartir, por favor? Igual en el chat está abierto. Esperanza Sí, comenta, claro. Jaime Vales dice no, ninguna. Uh-huh. Artemio dice que no. Damián Oviedo dice sí. Katia dice no. Soledad dice sí, pero no la conocía personalmente. Mayreli, sí, un vecino. María del Mar, sí, tristemente. Elizabeth, no, ninguna. Anónimo, sí. No, ninguno. No, ninguno. Aguilar Esquivel, yo sí, de varios. Damián, tíos muertos y primos infectados. Wow. La hermana de un compañero de trabajo,
sí, varios en Tabasco, comenta Dorcas González. Un amigo de la Ciudad de México, comenta Juan Rodríguez. Sí, un alumno que falleció, Cabrera Torres. Pues fíjense, estamos en pleno pico de la pandemia y pues no sabemos si la van a seguir ampliando. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Hace rato les estaba preguntando si ustedes conocían a alguien, algún giro en el que se esté ganando dinero. Y me dijeron, claro. Entonces yo, antes de que cuando me dijeron que no se veía la pantalla, les estaba por comentar en las grandes ligas. Ven que les dije de la señora de la fondita y les comenté de la comida, por ejemplo. Y de las grandes ligas, el hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos, y que es el primer trillonario que habrá en la historia, ustedes saben que es el dueño de Amazon. Jeff Bezos está incrementando su fortuna de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque está aprovechando esta oportunidad. Sí, efectivamente, hay muchísimas personas que están quebrando sus negocios, hay muchísimas personas que están tronando. Es muy triste porque pues yo veo que estamos leyendo en las revistas financieras, 30,000 restaurantes en la Ciudad de México no van a volver a abrir. Y algunos de ellos son restaurantes de 2 o 3 generaciones de que han estado en la familia. Lo abrieron los abuelos, después los hijos y ahora los nietos. ¿Y qué creen? Con 5 o 6 semanas de estar cerrado el negocio, cerró. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen que pase esto? Coméntenme, por favor, y ya ahorita me sigo de fil con la presentación. Considero porque los negocios solamente vivían al día, o sea, se mantenían vivos porque solamente del dinero que ganaban diario podían reinvertir en el momento, en las 24 horas. Es correcto, es correcto. Les voy a decir por qué. Y antes que nada, quiero felicitarlos porque pues estamos hablando ante muchos emprendedores. Creo que ustedes saben que en la actualidad no habrá certeza laboral. Las personas que perdieron su empleo y que se pongan a buscar empleo haciendo lo mismo que hacían, se van a ver en serios problemas. Entonces, tenemos que adaptarnos. Aquí se va a tener que aplicar la ley de la teoría de la evolución de Darwin, en la cual no va a sobrevivir el más fuerte, va a sobrevivir el que mejor se adapte, el que mejor pues como el agua, ¿no? Que se adapta a la forma del contenedor. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver como emprendedores, irnos a las reglas del juego, irnos a los básicos. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, no dejarnos de ninguna manera contaminar con las malas noticias. Chéquense el dato, Opinión México, apostándole a la miseria como anillo al dedo. Luis Cárdenas. Si despojas a los ricos, consigues empobrecerles, pero no consigues enriquecer a los pobres. Máximo Gorki. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Libertad financiera. Fíjense, cuando tú ves las malas noticias y de repente ves otra imagen, ¿cómo se siente? Se siente el cambio de inmediato, ¿sí o no? ¿Qué pasa con nuestra vida? La vida sigue. ¿Qué sigue en tu vida? Las crisis son necesarias. Yo soy optimista y me pregunto, ¿qué de bueno nos va a dejar todo esto? ¿Por qué estoy viviendo en este momento? Luego veo memes, me río, de repente me desespero, me dan ganas de salir. De repente digo, no, y si me vuelvo una persona activa y asintomática, contagio a medio mundo, etcétera. Y de repente me llega el darme cuenta que estoy llenándome de información en la cabeza que no me está sirviendo para nada.
y que de alguna manera me hace regresarme a los básicos. Y eso es lo que yo les recomiendo, queridos amigos, regresense a los básicos. Déjenme decirles que yo soy psicólogo clínico. Yo egresé de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2000 como licenciado en psicología clínica y he basado todo lo que es mi trabajo como asesor financiero en las neurociencias. Mi trabajo está basado en las neurociencias. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? De no permitir paniquearnos, de no permitir llenarnos y contaminarnos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una actitud negativa, tenemos una cadena de sucesos que son acordes. Una actitud positiva nos va a dar una serie de sucesos y acciones acorde. Vamos a hablar, y les digo de las neurociencias, porque deben de saber ustedes que el cerebro humano realmente está compuesto por 3 cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, tenemos el cerebro límbico y tenemos el neocórtex. Los seres humanos decimos que somos racionales. Señores, eso no es totalmente cierto. Somos más emocionales que racionales. La cuestión es que creemos que nuestros razonamientos son los que dirigen nuestra vida, pero realmente están dirigidas por nuestras emociones. ¿Cómo crees que van a ser los razonamientos que tienes con emociones de miedo, con emociones de incertidumbre, con emociones de que si agarras la chapa y luego te tocas la cara, te puedes contagiar y te puedes morir? Si sales, te puedes morir. Y además, te va a cargar el payaso financieramente hablando porque toda la crisis que está allá afuera. Estamos pegados viendo toda la cantidad de fallecidos, la cantidad de problemas sociales que se están dando, gente que está odiando al gobierno, gente que está criticando a las autoridades sin aportar nada, reporteros, bueno, un mitote. Y realmente todo este tipo de información, ¿qué tipo de pensamientos, compártanme por favor, qué tipo de pensamientos consideran ustedes que te van a generar? Si me ayuda alguien leyendo el chat, por favor, si estás por ahí, Jimena. Sí, dice, como por ejemplo las especulaciones y las inversiones. Claudia Claro. dice, angustia perdida. Juan Rodríguez dice, regresaremos al trueque, al soledad negativos, incertidumbre. Claro. Pensamientos negativos, dice Marisol. Negativos, dice Diana Díaz. Devastador, Claudia Verdín. Son todos hasta ahorita. Les comentaba, el cerebro límbico es el encargado de las emociones y es el que domina al pensamiento, al neocórtex. Si estás preocupado, la creatividad se nubla, la creatividad se cierra. Si estás preocupado, tu sistema inmunológico se deprime, eres más susceptible a enfermarte. Es más posible, es más fácil que cometas errores financieramente hablando. Es más fácil que te atemorices y endeudes tu negocio porque crees que con dinero vas a solucionar la falta de flujo y endeudes el negocio y lo truenes. Déjenme decirles algo, en psicología hay una ley que dice, y pongan mucha atención en esto, a mayor emoción, menor inteligencia. A mayor emoción, menor inteligencia. Y dense cuenta ustedes de algo, todos los errores que hemos cometido en la vida han sido en un estado emocionalmente alto, ¿sí o no? O estabas muy enamorado, o estabas muy enojado, o estabas muy eufórico, muy feliz, muy optimista, y cometiste errores financieros. Les digo porque a mí me ha sucedido. Yo he perdido mucho dinero en negocios que prometían altos rendimientos con un riesgo alto, ya sabes, la justificación, ¿no? Del que no arriesga no gana, etcétera. Entonces, me doy cuenta que todos los errores que he cometido en mi vida han sido por tener un estado emocionalmente alto. Eso me ha hecho, de alguna manera, invertir en negocios en los que no debe haber invertido, gastar dinero de más, endeudarme innecesariamente, comprar cosas muy caras y a un sobreprecio y además pagar intereses, no ahorrar y darme cuenta que la solución a todos los conflictos financieros están en la educación financiera, están en que te eduques. Pero bueno, regresamos. El cerebro límbico es el encargado
de buscar el placer y evitar el dolor. El reptil es el encargado de la sobrevivencia, queridos amigos. Entonces, nosotros tenemos que apelar, número uno, a que nuestro cerebro reptiliano sienta que tenemos la sobrevivencia garantizada. Y en este momento nos están diciendo hasta el cansancio, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Y qué es lo que hemos estado escuchando? De muchas personas que dicen, es que si yo me quedo en casa, no comemos. ¿Y por qué creen que la gente, si no se queda en casa, no come? Porque no tiene el respaldo financiero, los ahorros que le permitan quedarse en su casa, porque van al día. Negocios que les comentaba hace rato tienen 3 generaciones de funcionar, décadas de funcionar, y en 5 o 6 semanas ya tronaron y no van a volver a abrir. Eso sucede porque todas las personas, o la mayoría de las personas que tienen sus negocios en riesgo, es por lo siguiente. La prioridad de toda empresa son básicamente 2. Número 1, es que la empresa crezca. Todo mundo queremos tener un negocio que sea próspero y un negocio que tenga un crecimiento. Pero no nada más eso. No quieres tener un negocio en el que le inyectes toda tu energía, que le inyectes todas tus pilas y no tenga lo que sigue, el siguiente pilar, que no tenga permanencia. Queremos que el negocio crezca, pero que a la vez permanezca. Tú como empresario, como dueño de tu propio negocio, si puedes tener un negocio que te mantenga hasta tu muerte, que sostenga tu estilo de vida y que te mantenga en el retiro con dignidad, fuiste un empresario exitoso. Pero si puedes dejar un negocio que además disfruten las siguientes generaciones, entonces trascendiste, ¿me explico? Para crecer, el negocio requiere capital de trabajo. ¿Y qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo son recursos humanos, el capital de trabajo son insumos, es planeación estratégica, son instalaciones, es dinero, por supuesto. Todo eso es el capital de trabajo y eso se requiere para que el negocio crezca. ¿Y qué se requiere para que el negocio permanezca? Queridos amigos, lo que se requiere para que el negocio permanezca es reservas financieras. Las reservas financieras es de lo que adolecen la mayoría de los negocios y por eso estamos viendo los grandes problemas de liquidez que están causando el quiebre de muchos negocios, el quiebre de muchos negocios. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? ¿Qué es lo que yo les tengo la oportunidad de compartirles en este momento? Desde mi experiencia como emprendedor, desde mi experiencia como persona de negocios, déjenme decirles que yo egresé de la Facultad de Psicología en el año 2000 y yo ya hacía mis negocitos, ya compraba, vendía cosas. ¿A qué voy? Nunca me empleé, nunca tuve un empleo, nunca supe lo que era checar, lo que era un horario. Y déjenme decirles que en algunas ocasiones he sentido la necesidad de decir, ¿cómo me gustaría saber que mañana es quincena o que me van a pagar el aguinaldo? ¿Sí? Aquí nos comenta César, pero si nuestras generaciones no tienen ahorros, entonces tronará tras cierto tiempo, claro. ¿Y qué es el ahorro, queridos amigos? El ahorro es la certeza de que pase lo que pase, a ti no te va a faltar el sustento. La gente en este momento, fíjense qué noticias tan tristes. Ustedes saben que Estados Unidos ahorita es el epicentro de la pandemia. Ustedes saben que el estado de Nueva York, específico, la ciudad de Nueva York, es la que tiene la mayor cantidad de infectados y de muertos en este momento. Más de la mitad, más del 60% de los fallecidos son negros y son hispanos. ¿Por qué creen? Porque son las personas que no pudieron guardar en cuarentena, que no pudieron aislarse y son personas que tuvieron que seguir trabajando y son personas que se están contagiando más. Aquí en la Ciudad de México los primeros contagios se dieron en Polanco, se dieron por las primeras. ¿Por qué? Porque fue gente que salió al extranjero y regresó contagiada cuando estábamos en la fase 1
que era gente que llegó contagiada. La fase 2 es cuando se empezaron a contagiar ya entre personas, y la fase 3 es cuando se disparó esto. En la fase 1, les insisto, la zona de Polanco fue la de mayor número de contagios. En este momento, ya creo que es la que menos contagios tiene. Ahorita es Iztapalapa, es Ecatepec, es Nezahualcóyotl. Son las zonas que tienen la mayor cantidad de personas que por su actividad económica han tenido que mantener el contacto con mucha gente, no se han podido aislar. Y argumentando, el virus no existe, o sea, eso es mentira del gobierno para manipularlos. Además, el que no trabaja no come, yo tengo que trabajar y de algo me he de morir. ¿Qué pasa cuando ya realmente llegue el contagio? Por eso les estaba preguntando hace rato si conocen a alguien que desgraciadamente ya se contagió, ya padeció de la enfermedad, ya falleció. ¿Qué pasa? Mucha gente está siendo internada en hospitales privados y la han tenido que sacar del hospital porque no tenían los recursos para pagar la cuenta. Y ahí voy a hablar de un tema muy importante. Una forma de tener ahorros, por ejemplo, puede ser una buena póliza de gastos médicos mayores. Gente que no tiene que dejar endeudada a la familia, que eso tiene que salir de su casa y rematarla, los bienes, gente que fallece y deja a la familia endeudada. Realmente, estamos viendo tragedias financieras, estamos viendo que la gente tiene que arriesgar su vida. Dice Diana, son los más vulnerables. Claro, César, por ir bajo el amparo de la asistencia social, claro. Entonces, qué necesario, queridos amigos, en este momento es contar con ahorros. Qué necesario es contar con la liquidez que te dé la tranquilidad de saber que pase lo que pase. Tú puedes estar una temporada guardado en tu casa, incluso sin generar ingresos, y que no le va a faltar nada a tu familia. Díganme qué bendición, qué importante es tener la protección adecuada, tener la planeación financiera adecuada, tener la educación financiera, porque realmente México es un país de gente muy trabajadora, pero que gente que no contamos con educación financiera. Somos un país de personas que nos hemos dicho que hasta de la muerte nos burlamos, ¿están de acuerdo? Se ha dicho que el mexicano todo lo toma a risa, todo lo toma a broma, pero realmente es una manera de evadir las cosas, es una manera de evadir la realidad. Para mí llega a ser hasta cierto punto frustrante que existan muchas personas que en este momento están responsabilizando al gobierno por la falta de precaución de las personas. A diferencia de otros países donde la circulación de las personas la cuarentena fue obligatoria, aquí se le deja al sentido común y hay muchas personas que realmente no están siguiendo las medidas mínimas de distanciamiento y de protección. Financieramente hablando, de lo que se trata es de que tengamos un cambio en la forma de gastar nuestro dinero. En este momento no podemos tener hipoteca, pagar colegiaturas, tarjetas de crédito, deber, bueno, hasta los calzones. Y además pagando el auto. Imagínate las personas que llevan ese tipo de gasto, un nivel muy alto de vida, efectivamente, pero con un gasto muy alto y si se quedan sin flujo de efectivo, unas cuantas semanas, un par de meses, se les viene encima el mundo. Ustedes van a ver dentro de poco la cantidad de remates hipotecarios que vamos a encontrar, la cantidad de oportunidades que van a surgir. Siempre en una crisis ha habido gente que gana mucho dinero. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que a ti realmente
te emociona, qué es lo que a ti realmente te apasiona y conviértelo en un servicio, algo útil para los demás. Porque, ¿qué crees? Sí, habrá recesión. ¿Y luego? Sí, habrá muchos muertos, ok. ¿Y luego? De la gente que sobrevivió, vamos a seguir necesitando, o van a seguir necesitando servicios. Las personas vamos a seguir necesitando entretenimiento, educación, vamos a seguir necesitando muchísimas cosas. ¿Y quién va a prestar ese servicio? Por eso les decía hace rato, si conoces a alguien que esté haciendo dinero en este momento. Y claro que sí. Y no nada más es la gente que está vendiendo gel antibacterial o la gente que está vendiendo cubrebocas. Porque aunque haya gente que lo está haciendo y que ves tu red social, tu Facebook atascado de gente que lo está haciendo, es temporal. Pero ¿cuánta gente realmente su negocio se va a revolucionar y jamás va a ser lo mismo? Yo, por ejemplo, dentro de mi trabajo me dedico a dar asesorías financieras y las asesorías siempre han sido 1-a-1. Y a veces se debía ver al cliente hasta el norte de la ciudad, o cuando yo estaba en el sur, o a veces fui a ver gente incluso al otro lado de la República Mexicana. Y en este momento, imagínate si tú estás en Naucalpan y tienes que ir a Coyoacán, y ya le dices a la persona, oye, ¿qué te parece si para evitar los traslados, qué te parece si mejor hacemos una videollamada? ¿Qué te va a decir la gente? Te va a decir, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo los beneficios. Tenemos que utilizar, queridos compañeros, el Internet como una herramienta para generar dinero. Un cajero automático. Tú tienes que tener, de alguna manera, muy creativa de dar un servicio distinto al que lo venías dando. Tenemos que, tenemos que adaptarnos y, sobre todo, mezclar. Fíjate lo que te voy a decir. Mezclar lo nuevo con lo que sí ha funcionado históricamente, con lo viejo, pero que sí funcionaba. Miren, mi madre nunca tuvo una tarjeta de crédito. Ella siempre fue de la idea que si no tenía o no le alcanzaba para comprar algo, no se lo compraba, hasta que lo ahorrara e iba y lo pagaba. En la actualidad, todas las personas, o la mayoría de las personas, estamos acostumbrados a comprar a crédito. Incluso tú puedes ver en las agencias automotrices, en los anuncios, tú puedes ver que te dicen, llévatelo desde 3,000 pesos mensuales, desde 2,800 mensuales, desde 4,000 mensuales. Sí, pero no te están diciendo más el enganche, más la apertura del crédito, etcétera. Entonces, en estos momentos tenemos que regresar a los básicos. No podemos gastar el dinero que todavía no ganamos. Definitivamente tenemos que cuidar el dinero, tenemos que cuidar nuestra fuente de ingresos, y nuestra fuente de ingresos es nuestra creatividad. Tenemos que ver que no vamos a tener pensión. Yo soy de la generación X. Yo nací en 1976, acabo de cumplir 44 años el 9 de mayo. Y los setenteros, la gente que nacimos en los años 60 y 70, somos la mayor cantidad de gente viva, activamente económicamente activa en este momento. Somos hijos de los baby boomers, que fueron las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, nuestros padres. Nosotros somos más que ellos, entonces todavía pudimos pagar sus pensiones, estamos pudiendo pagar las pensiones de nuestros padres. Después de la generación X, a la cual yo pertenezco, siguen los millennials. Son menos que nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago una pregunta a la gente y le digo, oye, ¿tienes hijos? No sé, personas 35, 38, 40 años, compártanme más o menos, compártanme en el chat qué edad tienen las personas para las cuales estoy hablando. Pónganme, ¿cuántos años tienen ustedes, por favor? En lo que sigo, 37, Claudia, ok. Compartan. 23. 23, perfecto, 28. 35, 19, otra 19, 44, 30, 20, 28, 55, 30, 24, 41. Muy bien. Ah, wow, estamos viendo un universo grande de personas. Estamos viendo generación X, millennials, 46 años, y estamos viendo centennials. Los centennials son los que nacieron este siglo y ya hay mayores de edad, ya votaron.
Pero, pues, ¿qué creen? Cuando yo le digo a las personas de mi edad o más jóvenes, algunos de 32, 35 años, oye, ¿tienes hijos? Mira, Jorge Antonio tiene 16. Jorge, maravilloso que estés conectado en este tipo de plataformas y que ya estés buscando emprender. Déjenme decirles que mucha de la gente de mi edad no tiene hijos. Yo sí estoy 28, ok. No tienen hijos, o tienen uno, dos, eh, muchos tienen perrijos, ¿sí? Cuando les pregunto a las personas, ¿sí tienes hijos? Me dicen, no, no, no. No, pues sí tengo uno, ok. Oye, ¿y tus papás? No, mi papá fueron 9. No, pues mi mamá 7. ¿Y tus abuelos? 11, 15. Díganme de ustedes quién ha escuchado eso, o en su familia, o en su familia. ¿A poco no? A ver, ¿cuántos hermanos tienes? No, no tienen hijos, ok, me ponen sin hijos, no hijos. Fíjense, no tienen hijos. ¿Cuántos de ustedes no tienen? Mi abuela, Amanda dice, mi abuela tuvo 10 hijos, claro. Ok, yo solo una niña. O sea, date cuenta, Amanda, la gran disminución que hubo de la generación de tu abuela a la tuya. De tu abuela de tener 10, tú tienes una sin hijos, sin hijos. Ana Lisbeth 44, sin hijos, sin hijos. Fíjate, Gloria dice, una hija y 5 hermanas. Entonces, con esto les estamos comprobando que en todas las familias estamos naciendo menos personas. ¿Están de acuerdo? Somos menos. ¿Ok? Maravilloso por el planeta. Quizá las próximas generaciones habrá menos gente en el planeta, en la ecología, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es la generación X, los que estamos nacidos en los 70s, 80s, 90s y 2000s. ¿Por qué? Mi bisabuela 8, mi abuela 3, mi mamá 2. Va bajando, mi mamá es trilliza. Entonces, ¿qué está pasando? Son menos millennials que generación X. Y hay menos centennials, que son los nacidos ya en el siglo XXI, son menos generación Z que millennials. ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuál creen que es el problema que nos plantea todo esto? Compártanme. ¿Cuál creen que sea el problema económico de que estamos teniendo menos hijos? Alan, muchísimas gracias. La crisis de pensiones que se avecina. ¿Ya ven por qué les digo? La idea o la percepción que cada persona tiene, ¿no? Me refiero en esta cuestión de edades. Creo que la idea es algo fundamental o que influye en esta parte, ¿no? Claro. Marta dice, la pirámide se invierte. Y había dicho Alan, la crisis de las pensiones. No hay aportaciones para pensiones. Claro. Entonces, ¿a qué vamos? No habrá quien te mantenga cuando estés viejo. Miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si no quieres llegar a viejo? ¿Qué tienes que hacer para no llegar a viejo? Falta de empleos, la generación X, hemos vivido varias devaluaciones, claro. ¿Qué tiene que suceder para que no llegues a viejo? Ahorrar. Sí, ahorrar es fundamental, pero morirte, claro, Diana, gracias. Si no quieres hacerte viejo, te tienes que morir joven. ¿Sí o no? Si no te mueres joven, lo más probable es que llegues a viejo. Y estás pensando que puede ser que llegues de 2 sopas. Hay solamente 2 sopas si llegas a viejo. O llegas tranquilo, o llegas en pobreza. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado qué pasó en este momento con todos los ancianitos que estaban empacando en los supermercados? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Tú ya tienes garantizado que de ninguna manera acabes así? ¿Ya tienes garantizado que si algo te sucede, que si te accidentas, que si te enfermas, que si te contagias, porque llega una pandemia de Asia, tengas los recursos para hacer frente
a esa situación sin dejar ahorcada económicamente a tu familia? ¿Tienes garantizados los recursos, el fondo de emergencia por si algo llega a suceder? No, aún no. Claro, en un supermercado le están armando la vaquita. Dice José Leiva, no. Jaime Valesi, no. Diana Díaz dice, no. ¿Y ustedes por qué creen que no han hecho ese fondo? ¿Por qué creen que no han hecho, que no hemos hecho muchos de nosotros ese fondo? Dice Ale Martínez Barbosa, mis papás me han enseñado a ahorrar desde siempre, claro. Y es que ahorrar es simplemente dejar de quemar tu dinero y tenerlo líquido para cuando más lo necesites. Vamos al día, claro, Lucy. Y no podemos ir al día. Aparte de las reglas que va a plantear esta nueva situación con la pandemia, es que el tener ahorros te va a permitir garantizar tu sobrevivencia. Yo agradezco a que he tenido la posibilidad de mantenerme en casa, sin tener que decir si no trabajo no como. Y porque afortunadamente, gracias a una planeación financiera de muchos años, gracias a muchos tropiezos, a perder dinero, gracias a muchos libros, y en verdad, a ensayo y error, yo déjenme decirles que nunca he tenido empleo y cuando salí de la universidad me puse a trabajar por mi cuenta, hice mi negocio, empecé a viajar a otros lugares, empecé a importar instrumentos musicales y cometí toda la cantidad de errores financieros que se puedan ustedes imaginar. Pagué muchas multas por no llevar una contabilidad adecuada, no tenía control sobre el dinero, mezclé el dinero de mi negocio con el dinero de mi bolsillo, me quedaba sin liquidez, me endeudaba, y todo eso fue no por una falta de cultura, fue por falta de educación, por falta de educación financiera. Entonces, el motivo, el sentido que tiene hacer este tipo de reuniones, yo sé que ustedes ahorita, comenta Fátima, actualmente nada es seguro, un día estamos aquí, al otro día ya no. Hay una situación con el dinero. Ok, claro, Maribel dice llevar un control de gastos y flujo de efectivo. Paulina, creo que es súper importante hacer tu proyecto de vida hasta viejo y al menos año con año cumplir metas. Miren, la cuestión es que tenemos que educarnos financieramente hablando. Por eso fue que hace tiempo me di a la tarea de dejarme de paniquear, de dejarme de espantar, y si ya de repente me espanté, me asusté, me estresé, regresar a un estado de calma y regresar a lo que les decía hace rato. Nuestro cerebro funciona con 3 cerebros subdivididos. El que más domina es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que está encargado de la sobrevivencia. Si tú no tienes los medios de subsistencia elementales, como el dinero, para poder sobrevivir sin ir a trabajar, entonces el que sigue, que es el límbico, que es el emocional, está estresadísimo, y el que sigue, que es el del pensamiento, el del neocórtex, no te va a dar la claridad que necesitas para poder hacer la planeación estratégica y que tu negocio funcione. Entonces, en este sentido, lo que necesitamos es, número 1, tener la disposición a no dejarnos contaminar por fake news, a no dejarnos apanicar porque la situación se va a poner tremenda. Miren, señores, yo desde que nací hay crisis. Yo desde que nací está todo carísimo. Desde que me acuerdo, mi abuelita decía, mi madre decía que cada día las cosas estaban más caras. Y yo les voy a decir algo. Al día de hoy no ha habido un solo día de mi vida, afortunadamente, que me quedé sin comer. Entonces, en este sentido, lo que les quiero decir es que tenemos que estar realmente muy tranquilos, tenemos que estar enfocados. No estoy diciendo de ninguna manera que estemos echando la chacota y que no le demos la importancia que esto tiene. A lo que me refiero con estar tranquilos es a que tengamos el optimismo después por delante de una vez que me sentí estresado, al frente de ese estrés tiene que venir la tranquilidad, tiene que venir el control de mí mismo. Si no tienes un control de tus emociones,
No vas a tener un control de tus pensamientos y los resultados van a ser acorde. Sí, está muriendo gente, sí, están tronando negocios. No te estoy diciendo que no. No tergiversemos las cosas. Lo que sí te estoy diciendo es que van a surgir muchísimas oportunidades. En este momento la gente requiere muchísimos servicios y tú dime qué servicio puedes dar. Realizar una planeación dentro de nuestra economía y tener la cultura del ahorro nunca es tarde. José Leiva, muchas gracias. Damián dice que hay que hacer. Lo que pasa es que no tenemos esa seguridad económica. Damián, lo que pasa es que no tenemos esa seguridad económica por la falta de previsión. Mira, les voy a compartir que hace unos días, ahorrar 10% de tus ingresos y no gastar en cosas innecesarias. Marisol dice, no tengo información, no sé cómo hacerlo. Ok, gracias por hacer estos comentarios, Marisol. Disculpen si hay algunos que no leo, pero voy a procurar irlos leyendo. No sé si una buena alternativa sería que quienes tuvieron algún empleo lograron abrir una Afore y puedan ingresar. Permítanme, puedan ingresar. No lo puedo leer más. Miren, existen herramientas financieras que nos van a permitir incrementar nuestro capital, son herramientas de inversión. Existen herramientas financieras que nos van a permitir afrontar emergencias, son herramientas de protección. Y en todo caso representan ahorro, en todo caso representan la certeza de que pase lo que pase, tu familia no se quede, e incluso, aunque llegues a faltar, que tu familia no se quede desamparada. ¿Sí? ¿Cuánta gente realmente, regreso a lo mismo, quiebra los negocios familiares porque se enfermó de repente? Se enfermó de repente, le dicen tienes un cáncer, sufre un accidente, quedan internados y truenan el negocio y venden la casa y endeudan a la familia y se mueren por falta de dinero. Entonces, ¿a qué voy? Número uno, platicaba anoche con Jimena y le comentaba lo siguiente. Le dije, mira Jimena, en una hora podremos tener una muy buena sinergia, podríamos tener en una hora un tema interesante. Y ustedes me podrán decir, wow, estuvo padre la charla, o pues hay más o menos, pero realmente te llevas muy pocas cosas. Déjenme decirles que como formador de formadores en educación financiera avalado por la Conducef, lo que yo le ofrecía a Jimena es que la incubadora lo que requiere es que los miembros, los interesados en pertenecer a la incubadora, reciban información desde los básicos. Si tú te fijas, existen asesores que te invitan a invertir, te invitan a arriesgar tu dinero, te invitan a que de alguna manera inviertas una parte de tu dinero para obtener rendimientos. Están asesores que te dicen, ok, ¿y dónde vas a conservar los rendimientos que tuviste de esta inversión? Porque lo más probable es que los quieras volver a invertir y es probable que pierdas ese dinero. Es a que conserves, a que cuides tu dinero. Todo esto requiere educación financiera. Si están ustedes de acuerdo, yo le planteaba a Jimena, le dije, mira, yo estoy encantado de trabajar con emprendedores, con gente que está interesada en que si vuelve a haber una emergencia como la que estamos viviendo, no lo vuelva a agarrar en curva como ahorita. Si tienen algún tipo de emergencia económica, puedan restaurar su salud sin preocuparles la cantidad económica que esto represente, porque no lo va a pagar tu bolsillo, ni tu cuenta bancaria, ni tus tarjetas de crédito, ni tu familia, lo va a pagar la industria aseguradora, por ejemplo. Si tú tienes garantizado que que cuentas con los ingresos o con los ahorros para poder estar al menos 6 meses sin generar, ¿cómo crees que te sientes? ¿Cómo te sientes cuando tienes los medios para poder no arriesgarte a contagiarte? Hay gente que dice que yo tengo que viajar en el metro, y en el metro se suben millones de personas al día. O sea, ¿cómo crees que se siente la persona que no tiene que arriesgarse a eso? ¿Cómo te sientes cuando cuentas, cuando, no sé, a todos nos ha pasado, cuando de repente te quedas sin flujo de efectivo? Tranquilo, dice Rosa Claro, tranquilo y seguro, dice Amanda. Seguro, Jaime. Es correcto. Cuando tienes los medios económicos, miren, yo en este momento me cuido mucho y no estoy saliendo de ninguna manera porque
no es porque me dé miedo, sí me da miedo el contagiarme como a todos, el que te puedas infectar de alguna manera grave y incluso perder la vida. Creo que sí, bueno, afortunadamente eh, todavía estoy en buena salud, yo creo que mi cuerpo podrá defenderse, pero ¿sabes qué es lo que realmente me preocupa? El colapso del sistema hospitalario, porque la parte financiera, económica, la tengo resuelta. Y bueno, tú podrás decir, ay, qué presumido. No, permíteme. Tengo una póliza de gastos médicos mayores que me protege con 110 millones de pesos para cualquier tipo de eventualidad médica. En condiciones de no pandemia, pues nunca están saturados los hospitales y 110 millones de pesos alcanzan porque alcanzan, ¿estás de acuerdo? Nadie se los ha gastado en la historia. Y no hay cuerpo que aguante. Y además, el costo de la prima la puedo deducir. Entonces dice, una duda, dice Alfredo, una duda, ¿cuánto porcentaje de tu bolsa de ahorro invertirías en bonos a 20 años si la tasa ahorita es del 8% anual? Alfredo, en cuanto a los riesgos de las inversiones, eso es algo que tú tienes que definir. Mira, el asesor que te diga, que te empiece a decir qué porcentaje tienes que invertir, normalmente tú tienes que fijarte si esta persona vive de inversiones o vive de las recomendaciones o de las comisiones que le paga las empresas a las que recomienda. Bonos a 20 años y la tasa es del 8% anual, lo único que yo te diría es que te fijes si ese 8% es sobre inflación. Porque si la inflación anda por ahí del 6 o 7%, entonces estás ganando 2% y quizá no te convenga tener esa inversión. Era mejor enfermarse cuando empezaba la pandemia, dice Diana, claro. ¿Por qué? Porque había la infraestructura hospitalaria. Pero ¿a qué voy? Si tú te enfermas y cuentas con la herramienta financiera que te permita afrontarlo, no descalabras a nadie. Si llegas a enfermar de gravedad y ya no puedes trabajar, tienes que contar con ese respaldo financiero. Entonces, yo le comentaba a Jimena si están interesados en que hagamos un curso, en que hagamos unas masterclasses. Estamos hablando que serían unas 3 sesiones, quizá de 2 horas, y podríamos ver desde cómo se hace un presupuesto, podemos revisar temas como ahorro para el retiro, como gastos médicos mayores, por ejemplo, a ese tipo de herramientas me refiero a herramientas para tu retiro, que tengas ahorro con rendimientos garantizados y que sepas tener tu dinero en fondos inembargables, inconfiscables, que no les pegue la devaluación y la inflación. Todo esto es parte de la cultura financiera. O sea, estoy viendo que aquí todos los que son emprendedores o empresarios, insisto, tenemos que irnos a los básicos. Y los básicos, ¿es conveniente invertir en Afores, Marta? No es conveniente invertir en Afores. Y te voy a decir por qué. Sí, Claudia, dice que te interesan, contacten por favor a Jimena, ella tiene sus datos y les podrá pasar la información en las condiciones. Vamos a hacer un curso de 3 sesiones, a lo mucho donde les voy a pasar toda esta información. También le voy a hacer llegar a Jimena un obsequio para todos los que entraron a esta charla. Les voy a compartir un libro de mi coach, Raymond Samso, se llama El Código del Dinero. Jimena, te lo voy a hacer llegar, por favor, para que todos lo tengan y empiécenlo. Es oro molido en este momento. Y bueno, por favor, regístrense. Vamos entonces, por lo que estoy leyendo, si les está interesando, están viendo, estoy compartiendo mi pantalla, están viendo mi despacho, Colir, sí lo están viendo, ¿verdad? Ahí viene mi número, viene el correo, el Facebook, el libro se llama El Código del Dinero, de Raymond Samso, se los voy a mandar en PDF, léanlo, y ya después que abran las librerías ya lo compran en físico, porque siempre tener el libro es muy rico. Les pido un favor, por favor, escaneen el código QR y entren a Colir y denle like, por favor. El QR lo están viendo ahí del lado izquierdo abajo. Grupo Colir es el despacho que tengo con mi socia.
Y estamos subiendo mucho material, estamos subiendo videos, estamos haciendo entrevistas, estamos compartiendo muchísimas cosas. Entonces, si están interesados, ya nos ponemos de acuerdo con las fechas y podemos comenzar. Necesitamos armar un presupuesto. Tienes que saber en qué se va tu dinero, en qué estás gastando. Tienes que saber cuáles son las fugas. Tienes que saber cómo manejar tus impuestos, qué fondos. ¿Cómo se llama el libro? Se llama El Código del Dinero. Se los voy a hacer llegar a Jimena. Y Jimena, por favor, hácelos llegar. Yo considero que vamos dándole sana prisa a esto. ¿Qué les parece si hacemos el curso la próxima semana? Podría ser, no sé, Jimena, viernes y sábado. Si quieres, revisamos la agenda y sí, me parece que son buenos días, pero revisamos la agenda y ya concordamos. Ok, nos ponemos de acuerdo tú y yo y bueno, pues ya me informas. Necesitamos de alguna manera, queridos amigos, hacernos de cultura financiera. Les vamos a pasar muchos libros, les digo, si están dispuestos y les gusta también el curso que vamos a dar, ya después les puedo pasar información de cómo hacer un diplomado que da la Conducef, o sea, para que tengan también la certificación y puedan ustedes replicar y duplicar. Recuerden que las personas que enseñan a otras son las que realmente acaban siendo expertas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que están muy interesados. Dice Mariana, ¿cómo nos informarían del curso con Jimena de la Rosa? Ya se registraron, ¿verdad? Regístrense en el envío constancia ebook, ahí está. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a hacerle así, no les quiero quitar su tiempo. Una hora, como pueden ver, se nos fue rapidísimo. Lo que quiero que se lleve en este momento es lo siguiente. El que ahorra no se endeuda, ¿vale? Las deudas, escuchen lo que les voy a decir, las deudas son ahorro, pero ¿qué creen? Para terceros, estás ahorrando para tus acreedores. Dice Alan de la Cruz, hagan una sesión de preguntas y respuestas rápida. Ok, si quieren hacer algunas preguntas, ¿saben qué? Abran su micrófono y después lo cierran, porque va a ser más práctico y que escuchen todos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? Haga una sesión de preguntas. Disculpe, Cristian Herrera, tengo una pregunta. Mi pregunta va, ¿cuánto es lo recomendable para hacernos una cultura del ahorro como empresario, como ciudadano, como trabajador, para ahorrar? Sabemos que tenemos las AFORES, pero muy independientemente a ello, si yo percibo un sueldo de 20,000 mensuales o tengo un ingreso de misma cantidad, ¿qué es lo recomendable para ahorrar? El ahorrar para mí significa tener ser previsor de un gasto que estuviera fuera de lo esperado, como lo que hoy vivimos, que es una pandemia, que nadie estaba preparado para ello. ¿Qué es lo que nos recomienda? Bueno, número uno, el ahorro es un hábito y como tal se tiene que ir cultivando. Yo te podría decir, si tú en el momento en el que puedas ahorrar el 30, 40 o el 50%, date cuenta de algo, el día que tú puedas ahorrar el 50% de tu ingreso, te vas a hacer rico. Pero vivir con la mitad de lo que ganas implica, fíjate lo que te voy a decir, para que tú vivas con la mitad de lo que ganas, tendrías que vivir como vives ahorita, ganando el doble. Pero el problema es que la gente gana el doble y gasta el doble. ¿Me explicó? El porcentaje que yo te recomiendo para comenzar es el 10%. Y después, cuando tengas un ahorro acumulado, comienzas a hacer inversiones para que ese capital vaya incrementando, vaya multiplicándose y tú tienes que tener un gasto frugal. Yo cometí el gran error de cuando empecé a ganar una buena cantidad significativa de dinero, empecé a gastar más. Y empecé a gastar más de lo que ganaba
Y bueno, pues obviamente me agarró la tentación de comprarme un coche deportivo, de aventarme una hipoteca de una casota, y de los viajes, y de trajes sastre, y de relojes caros, etcétera, etcétera. Y cuando llega a suceder algún imprevisto que frena tu flujo de dinero, de efectivo, se te cae el mundo. Y eso es algo que ya no nos podemos permitir de ahora en adelante. Ahorrar en efectivo o en el banco, ninguno de las dos, Jaime. Por eso les quiero dar el curso, porque el ahorro en el dinero en efectivo tiene muchos riesgos, el dinero en el banco está muy vulnerable a la devaluación, a depreciaciones, a que te puedan congelar tu cuenta, el tener el dinero en efectivo, te lo pueden incluso robar en tu casa, no tienes un control del gasto. Está levantando la mano, Alan. A ver. Jaime, en el banco al menos te da el 0.1 de interés anual en efectivo cada día. Claro, dice Alfredo, al menos en el banco te dan algo, pero no es la mejor de las opciones. Entonces, como pueden ver, existen muchas dudas, existe mucha necesidad de que aclaremos. Yo prefiero, no sé ustedes, yo prefiero estar viendo las cámaras abiertas de la gente con la que hablo. ¿Qué les parece si hacemos esta reunión por la plataforma más sencillita que yo estoy usando, que es Zoom? Y yo los puedo estar viendo y quien hable le veo la cara. Y desgraciadamente las salas se saturan con creo que 100 participantes, no sé cuántos seamos ahorita, somos menos, pero si quieren invitar a alguien también, lo pueden hacer. Y continuamos, no sé si tengan alguna otra pregunta. Cristian, por ejemplo, Sí. poner el dinero en plazo fijo en algún banco, eso también es bueno y que el interés sea revolvente. Sí, ¿Eso sí lo aconsejas? sí, sin embargo, ¿y qué tal si requieres de tu capital mientras el dinero está en el plazo fijo? Somos 135. El único problema, chicos, es que el curso, si usamos Zoom, solamente caben 100 en la sala, ¿verdad? Bueno, si es esta, ya nos ponemos de acuerdo, ¿cómo? Pero bueno, somos 135. Ok, sí, definitivamente conviene tener el hábito del ahorro. El problema del plazo fijo, ¿y qué pasa si tengo una emergencia y requiero tener liquidez? Bueno, Y tengo o mi sea, pero dinero en si un plazo no fijo, tienes todo. eso, si no lo O sea, tienes que no todo, tengas todo. O sea, para que no tengas todo, siempre tener un colchón y es un plazo correcto. fijo que sea de lo más, no sé, 3 o 6 meses que pronto se pueda acercar el corte y que puedas hacer tus retiros. Claro, si no necesitas de ese dinero y no tienes en qué invertirlo, no tienes eh, una mejor idea financiera, está bien que lo tengas ahí. Sin embargo, ahí les va algo. Acuérdense antes de que comenzara la pandemia, hace unas semanas, pues sí, hace unos días, unos 60 días, el dólar estaba en 18 y se fue a 25. ¿Eso qué significa? Que tu dinerito, aunque esté a plazo fijo, le va a pegar la inflación y se te va a devaluar. Y el dinero va a perder valor, aunque te esté dando un rendimiento. La depreciación del dinero está más alta que el rendimiento que te va a dar el banco. Me ponen aquí, está gracioso eso, Juan. Me ponen aquí comprar oro o plata, sí. El oro y la plata son muy buenos, pero el horizonte, el plazo tiene que ser bastante largo para que sea negocio. Si yo tengo ahorita centenarios, imagínate que yo llego y te digo ahorita, oye Pepe, oye Luis, fíjate que te vengo a vender este centenario. Traes ahorita, te lo vendo, ¿me lo puedes comprar? O sea, estamos hablando de que sí cuesta una lana. El problema de comprar oro o comprar metales es como la compra-venta de dólares, por ejemplo. Tú lo vas a comprar a un precio caro y te lo van a comprar más barato. Entonces, para que tú tengas una ganancia con el oro, con la plata, con los dólares, tienes que tenerlos algunos años. Para que aunque te lo compren más barato de lo que ellos lo están vendiendo, tú tengas una ganancia. Pero ahí también tiene que ver con algo en las inversiones que se llama el horizonte. El horizonte es el tiempo en el cual tú vas a quedar tablas y a recuperar tu inversión. ¿Qué tipo de negocios recomiendan en estos momentos de pandemia y qué pueda ser redituable después? Hay que utilizar el Internet, Soledad. Hay que utilizar los medios digitales,
hay que utilizar el home office y sobre todo tienes que ofrecer un servicio que la gente realmente necesite y algo que a ti te guste, porque ya no podemos pensar en vender nuestro tiempo por dinero. Cristian, perdón, otra pregunta. Sí. ¿Qué fideicomisos, o sea, que en los fideicomisos, además de que tienes como tu dinero bloqueado o blindado, por decirlo de alguna manera, también te da intereses? ¿Sabes de tendrás alguna recomendación? ¿Dónde poner mi dinero en un fideicomiso? Mira, el fideicomiso es para administrar el dinero, básicamente. Ahorita podríamos alargarnos unas horas en preguntas y respuestas, yo con todo gusto, pero para eso los invito mejor a que hagamos estas sesiones más largas. El fideicomiso, te voy a poner un ejemplo en yo cómo utilizaría el fideicomiso. Por ejemplo, tengo beneficiarios de una herencia, de una suma asegurada, y el beneficiario es un menor de edad que no tiene la capacidad jurídica para administrar el dinero. Entonces pongo a través de un fideicomiso a una albacea para que le administre el dinero. O sea, normalmente sirve para eso. Pero podemos analizar también a profundidad algunos temas que tengan interés. ¿Alguna otra pregunta? Alan de la Cruz tiene la mano levantada. ¿Quieres comentar algo, Alan? Sí, por favor. Sí, hola, buenas tardes, gracias por la conferencia. Bueno, nada, mi pregunta va más enfocada en el aspecto de cómo es el tipo de ahorro según la edad, porque en estos días empecé a seguir a una persona y me llamaba mucho la atención que pues es un chico joven que pues ya tiene, digamos, cierta libertad financiera o ya ha alcanzado la libertad financiera, pero él comenta que él no ahorra, que él, digamos, pues todo lo que va ganando lo reinvierte y lo reinvierte y lo reinvierte y pues, o sea, yo lo veo de cierta manera como riesgoso porque pues como tú comentas, no tienes la liquidez. Es como separar bien estos conceptos, ¿no? A lo mejor esta persona tiene la solvencia, pero no tiene la liquidez de disponer de una manera rápida de su dinero, porque todo lo tiene repartido y reinvertido de cierta manera, digamos, como en la fórmula del interés compuesto, ¿no? Que vas reinvirtiendo todo. Entonces, bueno, tú aconsejas hacer algo similar, digamos, cuando eres joven, y ya cuando te vas haciendo mayor, pasarte a una estrategia de ahorro más convencional, más así, más, ahora sí que con mayor liquidez. Mira, yo creo que la liquidez, desde que inicias, tienes que contar con ella. Te voy a decir por qué. La liquidez es también para emergencias y para oportunidades. Mira, tengo un amigo que tiene dinero disponible en un fondo que yo le administro, y hace un par de meses encontró en un remate hipotecario una casa en Querétaro que le fascinó. La casa estaba valuada en 4 millones de pesos, pero la remataron en 1.700.000. ¿Por qué? Porque la persona que la tenía una emergencia económica y requería esa cantidad. Y pues, ¿por qué crees que pudo comprar una casa de 4 millones en 1.700.000? Porque contaba con la liquidez. ¿Sí me explicó? Entonces, desde el inicio, tú tienes que aprender a que el dinero de tu negocio es el dinero de tu negocio, el dinero de tu bolsillo es el dinero de tu bolsillo, y no deben mezclarse. ¿Por qué? Porque cuando el negocio se tambalea, te lleva entre las patas. ¿Sí? ¿Y de qué se trata? De que el negocio te dé una libertad, que no te esclavice. Se trata de que el negocio en determinado momento lo puedas vender, o en determinado momento puedas ya no depender de él. Les voy a poner un ejemplo. En el sexenio de Felipe Calderón cerró la empresa mexicana de aviación. La pregunta que te quiero hacer, Alan, ¿tú crees que el dueño de Mexicana quedó de indigente en la calle viviendo abajo de un puente? Claro que no, porque tenía el dinero de su negocio aparte del dinero de su bolsillo, y no es lo mismo. Si el día de hoy el señor don Carlos Slim, por cualquier situación, llegara a tronar Grupo Inbursa, Hospitales Ángeles,
Carso, sus constructoras y todo, él sigue siendo de los hombres más ricos del mundo, porque él tiene su fortuna líquida y tiene sus inversiones aparte. Eso es de lo que se trata. Ese es el problema que estamos viendo en este momento, desgraciadamente, con muchísimos emprendedores, empresarios, que se los está cargando esta crisis, porque todo está invertido en el negocio. Todo está en inventario, todo está en zapatos, todo está en refacciones, todo está en insumos, que definitivamente no puedes llegar a comprar tus víveres y pagarlos con la mercancía. Es a lo que voy. La educación financiera es elemental. Tenemos que realmente conocernos el ABC del juego para poder tener definitivamente mayores posibilidades de ganarlo. ¿Estás de acuerdo? Una de ellas es que conozca los cuatro pilares básicos de las inversiones, que es el objetivo. ¿Por qué te vuelves empresario? ¿Por qué te vuelves inversionista? 2, es el horizonte. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar tus inversiones? 3, el riesgo. ¿Y puedo perder? Porque hay inversiones en las que te las pintan muy bonitas, pero realmente son apuestas. ¿O realmente me vale la pena tener mi dinero estacionado ahí en el banco que me está dando un rendimiento quizá inferior a la inflación? Y además el dinero está en pesos y si sucede una pandemia o si Estados Unidos, como dijo Carstens hace años, Estados Unidos le estornuda, a México le da neumonía. Tener tu dinero tan volátil creo que es riesgoso. Entonces, además del riesgo, hablamos de objetivo, horizonte, liquidez y riesgo. Una vez que tú ya dices, asumo el riesgo dentro de tus inversiones, ¿tienes dinero líquido o no? Hay gente que va, se compra un terrenote, se compra una casa y ya se queda sin dinero. Y después le vienen o le surgen otras posibilidades de hacer negocios e inversiones y se quedó sin la liquidez. Entonces siempre tenemos que tener ese balance entre dinero invertido, dinero líquido y dinero que definitivamente no vas a tocar, dinero que es ahorro, que es para objetivos que no tienen que ver con las inversiones, que no tienen que ver con tu negocio, que es dinero para ti. ¿Dónde vas a guardar tu dinero? No el de tu negocio. Me refiero a tu dinero, a tus utilidades, las tuyas, las que te dan de comer, las que en este momento, independientemente de que el negocio quiebre o no quiebre, independientemente de que tenga que despedir o no a mis empleados, independientemente de que pida una extensión o de mis pagos, que el banco me dé chance de que le paguen algunos meses mis deudas, etcétera, 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 independientemente de todo lo que ahorita tiene bloca a la gente, tus utilidades son las que te dan de comer, son las que te mantienen en este momento y de las que no importa si el negocio quiebra, no importa si se rebana el mundo, tú tienes tus utilidades bien guardadas y tus utilidades tienen que estar líquidas y esas no se invierten, esas no se ponen en riesgo. Por eso es que quiero compartirles más información y creo que vamos a tener unas sesiones muy enriquecedoras entre todos. Voy a regalar, queridos amigos, porque veo que están muy participativos, 10 asesorías personalizadas a las 10 primeras personas que le den like a Grupo Colir, a mi despacho, ya les pasé, les di el QR, le den like y dejen un mensaje, les voy a dar una asesoría de 45 minutos gratis. ¿Sale? ¿Qué les parece? Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta más, algún comentario más para cerrar nuestra reunión. Marta Velázquez tiene la mano levantada. A ver, Marta. Hola, Cristian. Yo lo que quería era comentar de lo que te estaba preguntando, Alan, porque justamente a mí mis hijos están en una edad, están jóvenes y parece que él a lo mejor también está joven, que tiene compañeros donde le han estado diciendo que invierta y que invierta y que invierta, ¿no? Pero que invierta y empezaron a salir en fotos en Instagram con pulseras y con relojes y no sé qué, y era una pirámide. Entonces hay que tener mucho cuidado solamente dónde inviertes y con quién inviertes. Es correcto. Tienes que fijarte, número uno, que la persona
que te está invitando a invertir esté certificada, que sea un asesor, que por favor, permíteme un momento. Es que tenía otra sesión, ya estoy ahorita pidiendo que se alargue un poquito. Existen muchos charlatanes. Mira, yo te voy a decir algo. Yo en 2017, con esta cuestión de la fiebre de las criptomonedas, yo invertí. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Gracias, gracias. Sí, ahorita me preguntas. Tuve algunas inversiones en las que el rendimiento era espectacular. O sea, tenías prácticamente la posibilidad de duplicar tu inversión cada 3 meses. Pero, ¿qué creen? Era de altísimo riesgo. Y el riesgo era tan alto que podías perder tu dinero. Entonces, invertimos en estas plataformas de trading. ¿Qué fue lo que sucedió? Se empieza a ganar dinero y se nos brinca la avaricia. Una cosa es una sana ambición, queridos amigos, y otra cosa es la avaricia, que ya es la ambición desmedida y quizás hasta no sana. Pues obviamente era una apuesta y eso es lo que le llaman en Estados Unidos scam. O sea, nos metimos en prácticamente un Ponzi disfrazado de tecnología cripto. Y yo personalmente, en de diciembre a enero, entre 2017 y 2018, perdí 16 bitcoins. Y cuando yo los perdí era cuando subieron a 400,000 pesos. O sea, imagínate, ¿por qué? Por hacer negocios de alto riesgo. Yo en este momento, con hijas pequeñas, con familia, con muchas responsabilidades que cumplir, con muchos clientes que atender y con unas ganas impresionantes de disfrutar mi vida, creo que me he vuelto más conservador y me voy sobre inversiones no más rentables, más seguras. Y si veo que la inversión, de plano el rendimiento está muy bueno, pero hay algo que no me cuadre, mejor analizo el riesgo y yo prefiero quedarme con mi capital. Entonces, cuando invites a alguien a invertir, tienes que ver que la inversión esté avalada, que el sistema financiero pertenezca al sistema bancario mexicano, que esté avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que Conducef avale el negocio. O sea, hay muchísimo. En este momento, si invitaron a esta persona a invertir, pues obviamente se dio cuenta que era un fraude porque estamos en la era de la información. Lo que tú tienes que saber es quién avala al asesor. Tienes que saber que cuenta con los registros y con la cédula. Y además, en las compañías en las que tú inviertas, tienes que ver que tengan la credibilidad, la solidez financiera y la permanencia en el mercado. Tienes que ver que no sean compañías pato, que de repente vayan a deshacerse, que llegan, rentan unas oficinas muy nice y de repente ya no existen. Tenemos que ver que cuando ya tienen una permanencia de décadas, e incluso hay compañías que tienen más de un siglo o siglo y medio de existencia, eso que nos garantiza que van a tener una permanencia en el mercado. En épocas de crisis vale más tener tu dinero lo más seguro posible a tener dinero volátil. Es lo que yo te podría recomendar y qué bueno que no le entró a ese tipo de fraudes, ¿vale? Ahora sí, la pregunta que me querías hacer. Gracias, Cristian. Oye, es una pregunta. Si tenemos una deuda equivalente a 3 meses, ya sea de utilidad o de tu sueldo, pero tienes un bien que si lo vendes, pagarías al cash esas deudas que tienes, ¿qué recomiendas? Dice el dicho, los bienes son para remediar los males. No sé qué opinas al respecto, si convenga más para no tener esa deuda que al fin de cuentas la tienes un poquito pateada a mediano plazo, llámale 24 meses, 36 meses. Pero, ¿qué tan viable ves ahorita en esta situación? Mejor vender ese bien y pagar tu deuda y ya quedarte libre. Bueno, si definitivamente la deuda te pesa mucho más que lo que aprecias el bien, pues adelante. Yo soy de la idea,
sí, los bienes son para remediar los males, pero si yo tuviera que rematar o vender una propiedad para pagar a lo mejor una enfermedad de algún familiar que no cuenta con un gasto médico, a lo mejor una emergencia así, yo me desharía de mi propiedad a lo mejor para hacer una inversión muy productiva, pero para pagar una deuda, yo no me desharía de un activo para un pasivo, ¿sabes? Yo en todo determinado momento analizaría, a ver, ¿por qué tengo esa deuda? Y lo que tengo que irme es a la base, ¿por qué me endeudé? Normalmente las deudas es perdí dinero. ¿Por qué perdí ese dinero? Hace rato les estaba diciendo esto. A todos nos pasa y cuando nos llega a pasar tienes que aprender de ese error. Si no aprendes de tu error, lo vas a volver a cometer. O sea, entonces, ¿qué te garantiza? Que te deshaces de tu propiedad, pagas tu deuda. Pero si tú no te des cuenta cuáles fueron las razones, incluso emocionales, conductuales, de cómo te sentías, qué pensabas cuando hiciste esos negocios que te hicieron perder dinero y te endeudaste, si no te vas a limpiar eso, vas a pagar la deuda deshaciéndote de tu casa. Ok, ya no hay deuda, pero ya no hay casa o ya no hay propiedad. ¿Y sabes qué es lo que puede volver a suceder? Que te puedes volver a endeudar, amigo. ¿Por qué? Porque no revisamos cuál fue la causa que propició ese resultado. Y yo siempre les digo, las deudas normalmente es cuando tronamos el negocio o cuando hacemos algún negocio que nos hace perder dinero. Es como si tuvieras tu dinero en un tinaco y el tinaco tiene un hoyo. Entonces tú dices, bueno, ya. Dices, se me vació el tinaco. ¿Sale? Ya, me quedé sin lana y esa es la deuda. Ya se me vació el tinaco porque tiene una fuga. Pero ¿qué crees? Ya tengo el agua para volverlo a llenar. O sea, la deuda es tu tinaco estrellado, roto. Y tu casa es el agua para volver a llenar el tinaco. Dices, pues ya tengo la liquidez para volverlo a llenar, ya lo llenas. Pero el tinaco sigue agujerado. O sea, lo que tienes que hacer es o cambiarlo, o sea, hacer otro negocio de plano, o ver qué fue lo que falló. Y si en determinado momento yo me deshago de una propiedad, sería para invertir el dinero en algo que me dé más dinero. Si no, conservo mi propiedad. Y ver la forma, porque acuérdate, el dinero no se genera vendiendo, deshaciéndote de sus activos. El dinero se genera en la mente, en la cabeza, dando un servicio. Y analiza si de plano es una deuda que te puede costar, que ya no te deja ni dormir, o hay gente que incluso hasta peligra su integridad por una deuda. Entonces, pues ahí sí para que veas, están los bienes para remediar los males. Pero si no, analízalo muy bien, ¿sale? Queridos amigos, pues les agradezco muchísimo su tiempo, se nos fue muy rápido. Como digo, son 10 asesorías personalizadas a las primeras personas que le den like al Grupo Colibrí y dejen un mensaje. Me despido de ustedes, estoy para atenderlos. Nos vamos a poner entonces de acuerdo, Jimena y yo, y ya Jimena nos hará favor de coordinarnos el día y la hora para poder realizar este curso taller. Tendrá un costo simbólico, el costo es para apoyar de alguna manera a la incubadora. Yo no tengo participación alguna en eso. Y ya les hará Jimena de su conocimiento cómo van a estar las cosas. Queridos amigos, pues me despido. No sé si nuestra moderadora quisiera decir algunas palabras, Jimena. Muchas gracias. Sí, quiero agradecerte, Cristian, por tu apoyo y por tu tiempo y por compartirnos tanto tu experiencia y tu conocimiento como por los regalos que les has hecho a los que te han estado contactando y por el curso. Y gracias a todos los asistentes por estar acá. Que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Pues, Jimena, te mando entonces el libro y se los puedes compartir. Claro, se los voy a compartir. Están a todos los que se registraron. Se los vamos a mandar por correo electrónico junto con la constancia de participación a esta conferencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Cierro y Universidad del Valle de México por siempre responsable del que se cultiva. Que tengan buena tarde. Hasta luego.